voy a pedir un favor a todos. Vamos a empezar así. Quién de ustedes se acuerda de la primera vez que fueron al cine? No me lo digan. Vamos a hacerlo más bonito, más romántico. Cierren los ojos. Por favor, ciérrenlos. Ciérrenlos un ratito. Quiero que recuerden la primer película que vieron. Igual no se acuerdan del nombre. Igual, segurísimo. Pero les puedo asegurar que sí se acuerdan del olor a las palomitas. Eso segurísimo. Seguro se acuerdan de quién estaba con ustedes. Seguro. ¿Qué sonaba? ¿Qué había atrás? Sí, no, eso segurísimo lo recuerdas. Los asientos. Si estabas con tus papás o con tus amigos, estabas en chinga comiéndote las palomitas. Y creo que la parte más padre eran los comentarios. Lo que olías, lo que sentías, lo que tocabas. Somos seres sensoriales. Nosotros recordamos las cosas de acuerdo a muchos sentidos, no solo a uno. Y ya pueden abrir los ojos, porque igual uno güey estaba con los ojos cerrados. No, ya verán. Quiero pensar que era algo padre, ¿no? Tu recuerdo de cine tiene que ser un recuerdo muy chingón, un recuerdo muy bonito. En mi caso, el cine de mi barrio no olía a palomitas. O sea, el suelo siempre estaba pegajoso. Y la verdadera película de terror, ¿saben cuál era? Ir al baño. No, en serio. En serio. Tú llegabas al baño del cine de mi barrio y las luces parpadeaban, que hacían así de... Y de repente, ¡puf! ¡Madres! Se apagaban, cabrón. Imagínate el terror de entrar a un baño que se apagaba la luz, abrías la puerta y no sabías lo que te ibas a encontrar. O sea, créanme, era un sitio muy, muy feo. Pero aún así era mi lugar favorito. Era el sitio en el que de verdad pasaba los mejores momentos de mi infancia. ¿Saben por qué? Porque en mi vida real, pues la cosa no estaba más bonita. Yo crecí en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Soy hijo de una madre soltera, orgulloso hijo de una madre soltera. Estudié en una escuela pública, como casi todos los niños de mi barrio. Y cuando terminaba de la escuela, no me iba a mi casa, me iba al cine. Me iba al cine porque en mi casa me esperaba mi padrastro, que era un cabrón violento, alcohólico, maltratador. Pues estaba más chingón ir al cine. Pero lo bueno es que gracias a este amigo, yo descubrí mi pasión y descubrí mi vocación. Para los que no me conocen, yo me dedico al mundo del cine. Hago películas, me dedico a escribirlas, me dedico a producirlas, me dedico al mundo del entretenimiento. Entonces, gracias a eso, descubrí mi pasión y descubrí mi vocación, lo cual está chingón. Y esto nos pasa todo el tiempo. Cuando eres niño, tus héroes, tus ídolos, todo lo que tú ves en las películas, normalmente pues son, no sé, que imaginarme, la película que cada uno se imaginó, la película que cada uno vio, pues tú tienes a tu propio ídolo. Y en realidad, tus primeros ídolos son tus papás. Tu papá es tu primer ídolo, es tu primer superhéroe. Ese superhéroe chingón al que tú ves y quieres imitar. Pues en mi caso no había, cabrón. En mi caso, pues mis héroes pues eran Rocky, eran Marty McFly, eran Terminator, era Batman y era Superman. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque somos adictos a las historias. Nos gusta. Los seres humanos siempre buscamos patrones, buscamos una guía para entender lo que sucede en nuestra vida. Y ha sido así. Somos seres que nos encanta que nos cuenten historias. Por eso estamos aquí. Nos encanta que alguien nos lleve, que nos haga ese viaje. Por eso, cuando empieza una película, lo primero que hacemos, ¿qué creen que es? Buscar quién es el protagonista. Eso es lo primerito que hacemos. El protagonista es lo más importante. ¿Por qué? Porque el protagonista es el que nos va a llevar en ese viaje. El protagonista es el chingón, es el que va a contar la historia, es el que va a hacer el viaje. Y una vez que tienes identificado al protagonista, el protagonista tiene una característica y esa es la primera que tienen que saber. El protagonista toma decisiones. El protagonista actúa.
El protagonista es proactivo, no reactivo. El protagonista hace, se lanza a la aventura. Y eso, en el mundo del cine, le llamamos el viaje del héroe. Se los voy a explicar. El viaje del héroe está muy chingón. Tú tienes a un personaje que está en su mundo ordinario, como todos nosotros. Tu día a día, tienes tu vida ordinaria. Y este personaje recibe un llamado a la aventura. ¿Y qué creen que pasa cuando recibes el llamado a la aventura? ¿Qué se imaginan que pasa? Pues que lo rechazas, cabrón. Dices que no. Luego tienes que aceptarlo, porque si no, pues no habría película, cabrón. Pinche película pedorra. O sea, tiene que haber ahí esa parte de conflicto. Estás en tu mundo ordinario, recibes el llamado de la aventura y decides lanzarte. Eso es lo primero en ese viaje. Vamos a imaginarnos que este es el mundo ordinario y este es el mundo extraordinario, el mundo chingón, donde está el objeto del deseo del protagonista. ¿Y por qué el protagonista es el que tiene que hacer todo el viaje? Y hace algo que en el cine llamamos el arco dramático. ¿Y por qué es un arco? Pues imagínense un arco, pero acostadito, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque lo agarras y lo estiras. Ese es un arco. Entre más lo estiras, es más grande el arco. El personaje que tiene el arco más grande, ese es el que evolucionó más. Es el personaje que cambió más. Imaginémonos algo que entendemos todos. Star Wars. Tenemos Star Wars, ¿no? Si no, bueno, pues los más jóvenes entienden Mandalorian, a Luke Skywalker. Es el que sale al final de la segunda temporada, ese que tu papá empezó a hacer. Ese es Luke Skywalker. Bueno, Luke Skywalker empieza siendo un granjero. Y el tipo acaba siendo el piloto espacial que salva a la princesa. Acaba siendo el chingón. Es el que tuvo el mayor arco, es el que tuvo el mayor crecimiento. Entonces, hay que tener muy claro quién es el protagonista. Es el que más cambió, es el que más evolucionó. ¿Va? Bueno. Cuando tú tienes ese personaje que ya sabes que es el que evoluciona, después tiene una serie de pasos. Por ejemplo, tiene unos enemigos. Porque nada en esta vida y en esta viaje te va a salir a la primera, cabrón. Las cosas se te tienen que poner complicadas. Sí, pues si no cualquiera haría el pinche viaje, no sería el viaje del héroe. Se te tiene que poner difícil. Conoces un mentor, tienes después unos cuates que te van a ayudar, consigues el elixir, rescatas a la princesa o logras las cosas y entonces ya llegas al mundo extraordinario. Así funciona esto. Tienes que hacer toda esa evolución del personaje. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque siempre queremos que el personaje principal llegue, cabrón. O sea, el superhéroe es el que nos atrae. Y aparte, tanto nos gusta que lo expresamos a los demás. Por eso, tú tienes la camiseta de Superman, los calzones de Superman, los calcetines de Superman, los condones de Superman. Quieres todo de Superman. ¿Por qué? Porque te mama Superman. Pero en la vida real, tú no quieres ser Superman. Me voy a explicar. Todo mundo quiere romperle su madre a Superman. Todos. Hasta Batman quiere madrear a Superman. Todo mundo quiere romperle su madre. Batman, cabrón, es otro bueno, güey. Sus mamás son tocayas, cabrón. Y le rompe su madre a Superman. Superman, miren. El cuartel general de Superman se llama la Fortaleza de la Soledad. No me chingues, ¿quién quiere vivir en la Fortaleza de la Soledad? Todos, el superhéroe, todos sus seres queridos, todos mueren. Todos los superhéroes no pueden amar. Sus decisiones las toman por los demás, nunca por ellos. El superhéroe es completamente reactivo. Es decir, hay un incendio, puta, ahí va Superman. Hay una catástrofe, ahí va Superman. Pasa esto, ahí va este güey. Pues no, el superhéroe siempre tiene una cosa que se llama arquetipo. Y un arquetipo, ¿quién sabe qué es un arquetipo? Levante la mano. Pues nada más dos y aquí mi hermano. Bueno, pues no, un arquetipo es el prototipo de una imagen ideal de algo, de lo que sea. Es la imagen perfecta de algo. Esos son los arquetipos. Y nos encanta seguir arquetipos. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene desde los griegos. Los pinches griegos eran hermosos, eran guapos, eran valientes, eran fuertes. Esos pendejos sí eran los influencers, cabrón. O sea, era una imagen perfecta de quién seguir. Eso
eso lo hacían ya desde los griegos, esos son los arquetipos. Y la cosa es que nos encanta seguir arquetipos. Y los arquetipos ya cambiaron, han evolucionado. Hay arquetipos ahora, arquetipos de villanos. Y nos fascinan los villanos. Ahora mismo, si yo hubiera traído una camiseta de Loki, queda igual de chingón. De Los Sopranos. La saga más importante que hay al día de hoy de la industria del cine se llama Fast and Furious. Son unos ladrones de coches. Pero no compres el arquetipo. No lo compres. O sea, ser un ladrón de autopartes no te convierte en Dominic Toretto, cabrón. No es así. Y no, o sea, yo sé que es más atractivo ser un ladrón de La Casa de Papel que ser un cirujano que le arregla el labio leporino a unos niños. Es más chingón, ¿no? Güey, pero tú no eres Berlín, cabrón. Tú no eres Helsinki. Bueno, tú sí eres Berlín, seguramente. Pero no eres Helsinki. Sí, no eres Nairobi. Porque eso nos pasa, que sí. ¿Cuántos de ustedes de verdad están pensando y dicen, puta, ¿cuál sería mi nombre de La Casa de Papel? Todas las ciudades ya están agarradas, cabrón. Yo sí sé cuál sería la mía, cabrón. Coatzacoalcos. Eso, ¿eh? Además, piénsenlo, piénsenlo. Piensen en la escena. O sea, tú estás viendo así de, han entrado, están aquí, están todos dentro. Vamos, Berlín, Tokio, iros para allá. Y tú, recuerda que yo siempre te he amado, Coatzacoalcos. Sí, Emilio opina, aquí hay un público que sí dice que yo debería de ser Coatzacoalcos en Casa de Papel. Eso. Pero los arquetipos han cambiado. Los arquetipos han evolucionado. ¿Cuántas veces has visto a Batman? Si yo les pregunto a ustedes quién es Batman, cada uno me va a decir un actor distinto, o Superman. O sea, el salto generacional que hay hace que Superman no sea un actor. Y no es porque cada vez sea más joven. Vean cómo Spider-Man cada vez es más chavito. Cada vez es un niñito. O sea, las siguientes de Spider-Man va a ser una guardería, cabrón. O sea, el kinder de Spider-Man. Sí, son cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque ese es el público. Ese es el público al que vamos. Hay que saber a quién le estamos hablando. El James Bond de los 80s no es el mismo que del James Bond de ahora. El arquetipo evolucionó. ¿Pero quieren saber qué es lo mejor? ¿Sí? ¿Se los digo? Que Superman no existe. Ni Batman tampoco. Es así. No existe Wolverine, no existe Iron Man, no existe un multimillonario exótico que desarrolle tecnología para cambiar el mundo. Sí, está Elon Musk y Bill Gates y Jeff Bezos. Pero vamos a ver, si estos tres güeyes son los hombres más ricos del mundo, no pudieron salvar sus matrimonios, ¿cómo chingados esperas que vayan a salvar el mundo, cabrón? No. Nadie te va a venir a salvar. Nadie. Los superhéroes no existen, pero te encanta el arquetipo nos mama. Y queremos el arquetipo del Joker. ¿Por qué? Porque es chingón. Porque ¿saben qué? Los superhéroes siempre sufren. Y tienen que ganar siempre, cabrón. A huevo tienes que ganar, cabrón. Los villanos solo tienen que ganar una vez. Y los villanos se divierten. Y la anatomía del villano ya no es solamente con seres oscuros y cosas culerísimas que les pasaron. No. Ahora ya tienen las razones reales por cuáles ser como son. Por eso empatizamos con ellos. Por eso te gusta que ganen los villanos. Primero, porque están súper organizados. Ve Ocean's Eleven, ve Casa de Papel, ve Fast and Furious. No mames, están súper coordinados. Claro que quieren que ganen. Se llaman crimen organizado, cabrón. Ve, ni los políticos aquí se ponen de acuerdo, cabrón. Tienen un desmadre. Pues es lógico que estos güeyes quieren que ganen. Son más inteligentes, lo hacen mejor. Pero tú tampoco quieres ser eso. No quieres ser un superhéroe, pero tampoco quieres ser un villano. No quieres ser un arquetipo. ¿Sabes por qué? Porque no quieres ser la historia de alguien más. Quieres ser tu propia historia. Quieres escribir una historia chingona tuya. Nadie, absolutamente nadie, va a poder dirigir esa película por ti. La película la diriges tú, la escribes tú y tú la protagonizas.
¿Qué clase de película quieres tener? ¿Qué clase de superhéroe quieres ser? Yo les voy a decir 3 acciones súper poderosas para escribir su propia historia. La primera, dirige con el ejemplo. Conviértete en el padre que te hubiera gustado tener. Conviértete en el líder que te hubiera gustado seguir. Conviértete en la pareja que tú quieres tener a tu lado. El respeto no se hereda, el respeto se gana. Tienes que ser el pinche Jon Snow en la batalla de los bastardos. Estar allá al frente en los putazos, no desde atrás. Enseñando con el ejemplo. Eso es más poderoso que cualquier discurso. Segundo, puedes olvidar tus metas, pero no tu camino. Tu camino es lo más importante que tienes. Ahora mismo todos nosotros, todos absolutamente, hemos pasado por la mayor inseguridad de nuestras vidas. Es el mayor momento de incertidumbre que ha tenido la humanidad a nivel global. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Adaptarte. Tienes que modificarte, tienes que adaptarte. El Imperio Romano era súper poderoso y cayó. No porque no fueran fuertes, es porque no supieron adaptarse. Tienes que estar dispuesto a adaptarte a las situaciones. Todo el mundo te dice, es la nueva normalidad. ¡Pura madre! Esta es la normalidad. Si sigues resistiéndote, vas a ir mal. Y tercero, toda acción tiene una reacción. Lo que haces impacta a los demás. Siempre hay un llamado a la acción. Las cosas no van a suceder por arte de magia. No van a suceder si tú las deseas y las visualizas. ¡Pura madre! Tienes que levantarte y hacer las cosas. Lo que realmente quieres. Todo el mundo te habla de eso. Encuentra tu pasión, encuentra tu vocación y la chingada. Pero nadie te dice, güey, levántate temprano, haz tu pinche cama, deja de tragar mal, ponte a hacer ejercicio, haz las cosas. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que va a hacer que tú llegues hasta donde tú quieras. Porque hay un lugar donde cada uno de ustedes está. Es aquí. Ese lugar es donde nadie puede llegar. Ese es el lugar de tus sueños. Yo ahora les digo, ahora les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es la historia que todos ustedes van a contar?